Bien, ya cerramos el formulario y listo, ya tenemos toda la asistencia. Aquí hay espacios en blanco que me imagino que son estudiantes que se han matriculado recién y que no están todavía actualizados en la base de datos. Sin embargo, ya está registrada su asistencia y en los siguientes días ya vamos a nuevamente actualizar nuestro sistemita para que ya aparezcan su récord de asistencia. Bien, antes de empezar, quiero comentar un poco acerca de la primera práctica calificada que lamentablemente no se pudo llevar a cabo en la hora prevista. Yo tenía el examen ya elaborado como para cumplir con ello, incluso había programado. El problema fue que por los problemas de conexión que tenemos con la cuenta institucional, estuve coordinando con Centro de Cómputo, no me activaron a tiempo el acceso, pues, a la posibilidad de poder crear documentos online, ¿no? Porque decía que el espacio de almacenamiento de la universidad está lleno o agotado, póngase en contacto con el administrador. Eso aparecía, ¿verdad? Y a algunos de ustedes me parece que también les ha aparecido cuando quieren subir algún archivo y todo eso, y activaron muy tarde pues mi cuenta o repararon eso, ese acceso, ya muy tarde, cuando ya habían pasado muchos minutos y ya no se podía continuar con la práctica calificada, así que tomé la decisión de posponerlo. ¿Para cuándo? Esto tenemos que definirlo ahora. Eh, con ustedes definimos esta fecha, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es definirlo con la sección B y voy a comunicar la fecha en que se va a llevar a cabo aquí mismo en el Classroom y lo vamos a hacer. Probablemente sea mañana, en horas de la mañana. Entonces ya, ahí sí ya creo que no va a haber mayor problema porque ya está activado el acceso, ya puedo trabajar normalmente como lo estaba haciendo. Tenía que ver con tecnología informática de la universidad, definitivamente. Y me comentaban, ¿no? De que hay algunas cuentas de estudiantes que aprovechando que la cuenta era ilimitada, o sea, podían ustedes almacenar un montón de cosas, había estudiantes que llegaron a almacenar hasta 30 teras. Eso me sorprendió, ¿no? O sea, algunos estudiantes llegaron a almacenar 30 teras en su almacenamiento de Google Drive. Bueno, yo no sé qué cosas tienen, 30 eran películas y sabe Dios qué más, ¿no? Entonces, están haciendo esa limpieza, están trabajando en ello, ya que la cuota de almacenamiento de toda la universidad se agotó, pues, ¿no? Y estamos en ese problema, pero están trabajando para resolverlo, así que al menos en mi caso ya está resuelto. No sé si en el caso de ustedes se haya resuelto, es decir, tengan ustedes la opción de subir archivos a su Google Drive. Si les aparece el mensajito de que está lleno, probablemente esté en ese problema. Estoy viendo que están dándole a todo el mundo, creo, los 15 gigas que normalmente el Google da gratuitamente, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto aparte. La práctica calificada se va a llevar a cabo probablemente el día de mañana, por la mañana. Eso se va a comunicar mediante el Classroom y también al delegado de la sección. Bien, ahora sí, ya estamos listos para empezar nuestro curso. Si es que no hay alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Antes de empezar, algún aspecto general que tengan que preguntar, háganlo ahora, ya entrado la clase, y las preguntas tienen que ser con respecto al tema que vayamos a desarrollar. Henry Anchapuri, adelante con la consulta. Ingeniero, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. las participaciones del día jueves no lo ha colgado en el Classroom Ah, las o es que no se han participaciones del considerado. jueves. Sí,
Ya, sí, hay algunas creo que participaron, ya me había olvidado de eso. Está en el chat que está guardado, todavía lo voy a sacar recién. Eso será para mañana. Para mañana ya lo voy a tener ya actualizado. Ok, Pero ingeniero, está muchas bien que me gracias. has hecho recuerdo. Franz Flores, adelante. Ingeniero, muy buenas noches. Mi opinión sobre la práctica, ingeniero, creo que sería por la tarde, a la 1 p.m., porque la mayoría creo que trabaja. Entonces, no sé si sería conveniente. Voy a considerar que sea la una. Está bien. Voy a proponer que sea la una y si es que no hay mayor inconveniente, será a la una. Bien, vamos a empezar nuestra unidad. Ya hemos empezado en realidad, ¿no? En la clase anterior habíamos hablado un poquito y ahora sí ya empezamos a entrar al tema de lleno. Un momentito. En la clase anterior hablamos de este documento que es el Decreto Supremo 019-2018 MTC, en donde está normado pues las medidas y los pesos que deben de transportar los vehículos que transitan por la red vial nacional. Esas vías están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en este anexo 4 de este Decreto Supremo 019 están justamente esas medidas y pesos. ¿Qué tenemos que recordar aquí de esta tabla? De que esta es una tabla referencial de la variabilidad vehicular que puede existir en una vía. En las vías, en las carreteras de nuestro país, transitan pues una gran cantidad de vehículos. La gran mayoría de ellos están catalogados aquí en este anexo. Si es que no estuviera alguno, se puede incluir manualmente, ¿no? Pero hay que tener para ello esta información, ¿no? Por ejemplo, la longitud máxima, el peso máximo por eje, y ya sabemos que el peso bruto máximo por vehículo es de 48 toneladas, ¿no? No puede haber un vehículo que lleve más carga de ese máximo que es 48, y eso es muy fácil de demostrar cuando, por ejemplo, a ver, vamos a buscar un vehículo que puede llevar más carga que 48, por ejemplo, este 8x4 R3.
El vehículo 8x4 R3 tiene 1, 2, 3, 4, 5 ejes. Los dos ejes delanteros son ejes direccionales, pero dos ejes simples, rueda simple, direccionales, que se consideran independientes. Cada eje es independiente. Es decir, el primer eje, su carga máxima 7 toneladas, el segundo direccional 7 toneladas, ahí tenemos ya 14 toneladas, ¿no? Lo que se muestra ahí, 14 toneladas. Luego, el segundo eje o el eje posterior del camión de dos ejes o perdón, el 8x4 que jala, ¿ves? Este remolque, ¿no? Es un eje tándem. Carga máxima del eje, 18 toneladas. El remolque está compuesto por un eje simple de rueda doble, cuya carga máxima es 11, y el eje posterior del remolque es un eje tándem de rueda doble, cuya carga máxima es 18. Si suman ustedes independientemente de la capacidad de cada eje, ¿cuánto sería? 18 más 11 son 29. 29 más 18, 29 más 18, 47, ¿verdad? 47 más 14, estamos hablando de 61 toneladas. 61 toneladas en total podría llevar este vehículo si cargáramos al máximo cada uno de sus ejes. Pero, según nuestras normas, cualquier vehículo no puede llevar más de 48 toneladas. Aparte de que debe haber un control por eje, los ejes no deben de cargar más de lo que está establecido en esta norma. Entonces, fíjense que un vehículo que por eje podría llevar más de 60 toneladas, por vehículo el máximo es 48. Por eso ahí aparece un pequeño apóstrofe aquí, una llamada a 2 que consulta, ¿no? Acá fíjense, acá en este eje, ahí dice 48 y acá un número 2, que es una nota a pie de tabla. Vamos a ver qué dice la nota 2 con respecto a este eje. Dice, vehículos con facilidad de distribución de peso por ejes. En realidad lo que hay que hacer es distribuir el peso por los ejes, de tal forma que el vehículo en total no lleve más de 48 toneladas. Entonces eso es lo que hay que hacer y ahora sí vamos a entrar ya en la parte práctica. Y bien, acá tenemos nuestra pizarrita y vamos a empezar con lo siguiente. Estamos desarrollando la unidad didáctica 2, que titula Estudios Básicos. Dos punto uno, la variable tránsito. La variable tránsito. El objetivo de esta parte del proceso de diseño estructural o de los estudios básicos que tenemos que hacer es llegar a determinar esta variable de diseño. Entonces habíamos dicho que la variable de diseño tránsito se resume en el cálculo del ESAL. ¿Qué cosa era el ESAL? ¿Alguien puede participar y decir qué era el ESAL? ¿Puede explicarnos? Eso lo hemos explicado en la clase anterior. Punto entre en el chat. Edwin Martínez, adelante. Edwin, Ingeniero, buenas noches. hola. Le sale un número de repeticiones de ejes equivalentes estándar ASHTO en el periodo de diseño. Muy bien, te has aprendido de memoria el concepto. Está muy bien. ¿Puedes explicar qué es un eje equivalente estándar ASHTO?
Edwin, Ingeniero, podría, las ruedas, ingeniero, del esto. O sea, el- ya, no has anotado esa parte. Te has anotado bien el concepto, pero ese detalle que es parte del concepto parece que no lo entiendes muy bien, ¿verdad? sí, ingeniero. No hay problema. No lo has anotado. Ese es el problema cuando no toman nota o cuando no repasan adecuadamente. Te vamos a poner un punto y tú te has perdido un punto. Un punto al artículo de investigación. Listo, ahí está ya. Ya está tu participación registrada. Sí, el ESAL efectivamente es eso que has dicho, ¿no? Es el número de repeticiones de ejes equivalentes. Y hemos dicho que un eje equivalente, eso es lo que te faltó responder, un eje equivalente es un eje simple o un eje estándar Ashton, ¿no? ¿Qué cosa es un eje estándar Ashton? Es un eje simple de rueda doble. Ahí vemos el ejecito, ahí está, rueda doble, dos llantitas unidos por su eje, ahí está el eje. Entonces, el eje simple estándar Ashton es ese eje que estamos viendo ahí en pantalla y este eje está cargado con una carga de ¿cuánto? 8.20 toneladas, ingeniero. Muy bien, esta carga es 18.000 libras, que si transformamos, también se puede expresar como 8.16 toneladas, y se redondea, ¿no? En la bibliografía ustedes van a encontrar el redondeo 8.2 toneladas. Así de esa forma, ¿no? También se puede decir 18 kilolibras, kilopondios, ¿no? Pounds, kilopounds. Entonces, son varias formas de expresar. Y este es un eje estándar Ashton. Ese es un eje estándar Ashton. Un eje simple de rueda doble, se le dice, pero en realidad son 4 llantas, ¿no? Doble a cada lado, pues, ¿no? Cargado con 18.000 libras, y ese es un eje estándar Ashton. Entonces, LSAL es el número de repeticiones de este eje que representa a lo que dijiste ahí, Edwin, ¿no? Que representa a quién. ¿A quién representa ese número? Al tránsito vehicular en la vía a diseñar, al tránsito vehicular en la vía a diseñar en el periodo de diseño. Entonces, cuando voy a diseñar una vía, uno tiene que tomar en cuenta el periodo de diseño. El periodo de diseño es el tiempo, digamos, que se prevé que la estructura prestará servicio entre una serviciabilidad presente, entre un índice de serviciabilidad presente inicial y final. Entre serviciabilidad inicial y final que se define en el diseño. El diseñador dice, esta vía cuando entre en servicio va a tener un nivel de serviciabilidad inicial
y cuando se cumple el periodo de diseño que estoy proyectando, debe de llegar a la serviciabilidad final que está establecido o que voy a establecer en el diseño. Ese es el periodo de diseño. Este periodo de diseño para los pavimentos asfálticos fluctúa pues de 10 a 20 años. Y en el caso de los pavimentos de concreto hidráulico o pavimentos rígidos, entre 20 y normalmente 40 años. Se toma el promedio generalmente, ¿no? Los pavimentos asfálticos se diseñan para 15, 20 años y los pavimentos de concreto hidráulico para 30 años normalmente. Entonces, esos son los periodos, digamos, normales que se eligen. Pero existen tablas que nos permiten elegir ese periodo de diseño en función a las características de la vía. A ver, aquí vamos a ver algunas tablitas. A ver. Aquí vemos un concepto de periodo de diseño, ¿no? Entonces, las tablas que mencionaba, por ejemplo, esta es una tablita del Manual de Obras Públicas de Chile. En este manual de obras públicas le denominan al periodo de diseño vida de diseño en años y está de acuerdo a la clasificación del camino. Dice, para tránsito alto en zonas urbanas, la vida de diseño del pavimento flexible, ojo, para pavimento flexible y rígido hay una tabla, va de 10 a 30 años. O sea, el diseñador elige para qué periodo de diseño va a diseñar el pavimento, ¿no? Entonces, en función a la importancia de la vía. Entonces, tránsito alto en zonas urbanas de 10 a 30 años, esto es en Chile. Tránsito alto en zonas rurales, fuera del radio urbano, de 10 a 25 años. Y tránsito medio y bajo de 5 a 20 años. Ministerio de Obras Públicas de Chile. El ministerio, no el ministerio, sino el manual centroamericano de normas para el diseño geométrico de carreteras también tiene una tablita similar, aquí vemos, y donde sí le da el término de periodo de diseño, y es interesante ver esto. En el manual peruano no existe esto, no hay esa tabla, ¿no? Pero podemos tomar como referencia la norma chilena o esta norma de centroamericana. En función al tipo de carretera, si es una autopista regional, se sugiere un periodo de diseño para pavimentos asfálticos de 20 a 40 años. Para vías troncales suburbanas o troncales rurales, de 15 a 30 años, colectoras suburbanas o colectoras rurales, de 10 a 20 años. Entonces tenemos estas guías, AASHTO o la guía AASHTO también tiene una tablita que vamos a estudiarla en su momento cuando definamos el proceso de diseño de un pavimento flexible. Ahí vamos a estudiar con detalle esta variable que es periodo de diseño también, ¿no? Por lo pronto nosotros vamos a
tomar en cuenta de que para pavimentos asfálticos el tiempo o el periodo de diseño normalmente fluctúa de 10 a 20 años en nuestro medio, en nuestro país. De 10 a 20 años. ¿Puedo diseñar un pavimento asfáltico para 30 años? Por supuesto. Puedo diseñarlo para 30 años, inclusive para 40 años, ¿no? En etapas. Se puede hacer eso, ¿no? Pero para una sola etapa de diseño, normalmente el tiempo es de 10 a 20 años. Mínimamente 10 y como máximo 20 para un pavimento asfáltico. Eso es lo que normalmente hemos hecho en nuestro país. Y en el caso de pavimentos de concreto hidráulico, de 20 a 40 años, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese periodo de diseño, digamos, 20 años, van a transcurrir pues una gran cantidad de repeticiones de los vehículos, ¿no? Que existen, que transitan por la vía. Entonces, ese volumen de vehículos se tiene que transformar a un número equivalente de pasadas de este eje estándar Ashton. De eso se trata esta parte y es lo primero que vamos a aprender a hacer. Para calcular el ESAL necesito utilizar una fórmula general que la voy a poner aquí. La fórmula que me permite obtener el ESAL es la siguiente. El ESAL de diseño es igual a un ESAL previo, le vamos a llamar ESAL prima, multiplicado por un factor direccional, por un factor carril, por un factor de carga de eje equivalente. Sí, esos tres factores, ¿no? Con ellos, finalmente, perdón, disculpen, esto va a estar dentro del ESAL previo. Con esta fórmula es que obtengo el ESAL de diseño. Entonces aquí tengo que aprender qué cosa es este factor direccional, qué es este factor carril, cómo se determinan, y qué cosa es este ESAL prima. Esto de acá lo vamos a tener en nuestros apuntes que voy a publicar en el Classroom para que vayan estudiando ahí. Acá está la formulita. ESAL de diseño, ¿no? Ahí está el concepto de ESAL. Acá hay unos ejemplos numéricos, nosotros vamos a hacer otros. Acá está, ¿no? Esta es la fórmula que estaba mencionando, ESAL de diseño. Y el ESAL prima o el ESAL en el periodo de diseño es igual al tránsito acumulado en el periodo de diseño por el factor de carga de eje equivalente. Es decir, este ESAL prima ESAL prima o ESAL en el periodo de diseño, como dice acá nuestro librito, acá, ¿no? ESAL en el periodo de diseño es igual al tránsito acumulado en el periodo de diseño, multiplicado por el factor de carga de eje equivalente. ¿Qué cosa es el tránsito acumulado en el periodo de diseño? Es la cantidad de vehículos que van a transitar por la vía en el periodo que se esté proyectando va a prestar servicio el pavimento. Ese es el tránsito acumulado. Y eso se obtiene pues del estudio de tránsito, ¿no? Y el factor de carga de eje equivalente es ese factor que nos va a permitir transformar ese tránsito real. En realidad esto es el tránsito proyectado que va a circular por la vía, convertirlo pues a ejes equivalentes. Este es el procedimiento para convertirlo a ejes equivalentes y lograr este ESAL en el periodo de diseño. Una vez que tengas este ESAL en el periodo de diseño, lo que quedaría simplemente es multiplicarlo, ¿no? Ahí está, multiplicarlo por el factor direccional y el factor carril, y con eso ya tienes el ESAL de diseño. En realidad son fórmulas sencillas, ¿no? Y que están aquí en ejemplos ya desarrollados, ¿no? Aquí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es primero aprender a calcular este factor de carga de equivalente. El tránsito acumulado es un parámetro que ya aprendiste a calcularlo en ingeniería de tránsito. Ahí has seguro estudiado cómo se determina un tránsito existente
y cómo se proyecta tránsito futuro, ¿verdad? Hay varias técnicas, métodos, considerando las tasas de crecimiento y todo ello. Ahí es en donde se desarrolla este cálculo del tránsito acumulado. Nosotros aquí vamos a utilizar también cómo se proyecta a futuro un tránsito, pero según lo que indica el método Ashto 1993, que es el método que vamos a utilizar. Entonces, centrémonos ahora en este factor de carga de eje equivalente, que es ya directo entrando a la parte práctica ya, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a poner 2. Habíamos empezado acá 2.1, que es la variable tránsito, 2.2 o 2.1.1, factor de carga de eje equivalente. Muy bien. Empecemos hablando de qué cosa es el factor de carga de eje equivalente. Factor de carga de eje equivalente. En primer lugar, es un índice de daño. Un índice de daño. Índice de daño relativo. Relativo al daño que produce, que infringe, que produce, vamos a poner, a un eje el eje, mejor, estándar Ashton. Es un índice de daño relativo al daño que produce el eje estándar Ashton, índice de daño del eje que estuviéramos analizando. Este índice de daño, el factor de carga de eje equivalente del eje estándar Ashton, es igual a 1. ¿Eso qué significa? Que una pasada por cualquier carretera, sea pavimento rígido, sea pavimento flexible, de este eje, una pasada de un eje simple de rueda doble de 18, cargado con 18.000 libras en el eje, produce un daño igual a 1 en términos de daño de Ashton, ¿no? Igual a 1. Y de lo que se trata es ahora averiguar si este eje simple, si una pasada de este eje produce un daño de 1, ¿qué daño producirá, por ejemplo, un eje tándem? Un eje simple de rueda simple cargado con 7 toneladas, o todos los ejes que hemos visto ahí en la tabla, en el decreto del Supremo, ¿no? 019. Entonces, para hacer eso, tenemos que utilizar métodos de cálculo de este factor de carga de eje equivalente. Entonces, para calcular el factor de carga, para calcular del factor de carga de eje equivalente, tenemos dos métodos. Uno que se llama el método o procedimiento de la cuarta potencia. En realidad es bastante simple. El factor de carga de eje equivalente es igual a la carga del eje que estamos evaluando, le voy a poner P sub I, sobre el peso estándar Ashton, esto elevado a la N, o la X vamos a usar. Donde X, pues, es un valor que fluctúa entre 3.9 y 4.1, ¿no? Y eso se obtiene en una tabla. Generalmente en promedio es 4, por eso se dice el método de la cuarta potencia. Y a esto de acá, este método se le conoce como método abreviado también. Ese es el famoso método abreviado. Y existe un procedimiento, dice método riguroso, o también se le puede decir completo, ¿no?
o método o procedimiento para calcular factores de carga de eje equivalente, Ashton. Nosotros vamos a aprender los dos. Entonces, empecemos con el primer método. El método abreviado. ¿En qué consiste este método abreviado? En calcular el factor de carga de eje equivalente de cualquier eje utilizando el método de la cuarta potencia. Y ese método de la cuarta potencia requiere de conocer unas tablitas que vamos a mostrar aquí. Estas tablas están en el manual de carreteras del Ministerio de Transportes. Aquí están. A ver, esta de acá es... Miren ahí, tabla 13. ¿Qué dice tabla 13? Cargas estándar por eje para determinar ejes equivalentes para afirmados, pavimentos flexibles y semirrígidos. Para esos tipos de pavimentos se aplica, basada en el apéndice D de Ashton 93. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Eje equivalente, ejes equivalentes de 8.2 toneladas, y ahí vemos unas formulitas. Justamente, si observan ustedes, es el método de la cuarta potencia aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ejes equivalentes para el eje S1, igual la carga del eje sobre 6,6 o 6.6, todo eso elevado a la cuarta. Para el S2, que sería eje simple de ruedas dobles, EES2, la carga del eje entre 8.2, todo eso elevado a la cuarta. Para el último, digamos, ejes tridem, 3 ejes de ruedas dobles, EETR2, el eje equivalente o los ejes equivalentes o el factor de carga de ejes equivalentes es la carga entre 21.8 elevado a la 3.9. Entonces necesitamos esta tablita para trabajar. En el caso de pavimentos flexibles, me lo voy a llevar para hacer ya unos ejemplos prácticos, numéricos. Me lo llevo, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá porque vamos a utilizarlo. A ver, aquí en esta hoja nueva, vamos a trabajar con esa tablita. Listo. Ese es para pavimentos flexibles. Y para pavimentos rígidos, tenemos más abajo la tabla 14. Esto está en el manual de carreteras, ¿no? MTC Suelos Pavimentos 2014, página 66. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se van a su manual de carreteras, ¿no? Eso está, a ver, lo voy a cargar el documento. Ustedes lo tienen a mano, de seguro. Manual 7, me parece que es este. A ver. Sí. Página 66. Entonces acá nos vamos a la página 66. Y ahí está, ¿ven? Ahí está, en el manual se llama cuadro 6.3, relación de carga por eje para tener ejes equivalentes para afirmados, pavimentos flexibles y semirrígidos. Es la misma tabla que estamos viendo, ¿no? Y para pavimentos rígidos, ahí está, relación de carga por eje para determinar ejes equivalentes para pavimentos rígidos. Es esta otra tablita. Me la copio. Ahí tengo las dos tablitas. Uno es para pavimentos afirmados, pavimentos flexibles, y esta otra última que hemos copiado es para pavimentos rígidos. Listo, con esas herramientas trabajamos. Y empezamos. No hay mejor forma de aprender esto con ejercicios prácticos. Primero vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Hasta las 8:45 tenemos 45 minutos. Vamos a hacer un par de ejercicios.
Bien, entonces coloquemos ejemplo 1. Ejemplo 1. Muy bien. Voy a escribirlo para que todos tengan o tomen nota, ¿no? Calcular, vamos a poner calcular el factor de carga de eje equivalente del eje eh, delantero del vehículo C3 cargado con el máximo permitido eh, máximo permitido en un pavimento asfáltico. Para pavimento de asfalto, un pavimento flexible. Bien, es sencillo el ejercicio. Nos piden calcular el factor de carga de eje equivalente del eje delantero del C3. Nos vamos a nuestro Decreto Supremo 019. Vamos al Decreto Supremo 019. ¿Dónde está la tablita? Aquí está. Ahí tenemos. Y buscamos el C3, ¿no? Pues fíjense que es C2, C3, aquí el segundo vehículo es el C3. Entonces, nos copiamos ese vehículo. Lo vamos a llevar a nuestra hojita de cálculo. Este es el vehículo C3, ahí tenemos la carga por eje, etc. Muy bien, entonces aquí en este ejercicio lo primero que hay que hacer es identificar pues, el eje para el cual nos están pidiendo ese cálculo. Entonces, ahí está el C3. Ahí mejor. Y nos piden calcular el factor de carga de eje equivalente del eje delantero. Entonces aquí empezamos con lo siguiente. El eje delantero tiene una carga máxima de 7 toneladas. ¿No? 7 toneladas. Para este eje es el que tenemos que calcular y aplicamos simplemente lo que está en el manual. Para el caso de pavimentos rígidos, hay que primero reconocer el eje. ¿Qué tipo de eje es este para el cual vamos a calcular? Este es el eje, ¿verdad? ¿Qué tipo de eje es? Es un eje simple de rueda simple. Eje simple de rueda simple. Es el primer eje que aparece en esa tabla para pavimentos asfálticos. Eje simple de rueda simple, EES1. Y la fórmula es igual a P sobre 6.6. Ese es el factor de carga estándar, 6.6 toneladas, elevado a la cuarta. Muy bien, entonces la formulita. El factor de carga de eje equivalente del eje 1 le vamos a llamar, este es eje 1 y este es eje 2. Del eje 1 es igual a la carga P, que es 7 toneladas, sobre la carga estándar que nos dice que es 6.6 toneladas. Eso elevado a la cuarta. ¿Cuánto sale? Con 4 decimales. 1.27, Muy ingeniero. bien. Se agradece. El primero que ha dado el resultado y se ha ganado ya un punto es Rodrigo Chaya. Muy bien, Rodrigo, ahí está la forma, ¿no? Ha puesto su respuesta en el chat. Esa es la forma que tienen que participar. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí, Rodrigo, vamos a ponerlo en el cuadro de ganadores. Acá está. Listo, ya Rodrigo, ya estás registrado. Entonces aquí, calculado 1.2654. Es adimensional, ¿no? Listo, y esa es la respuesta. Ahora viene la interpretación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa
que el factor de carga de eje equivalente de este eje simple, rueda simple, cargado con 7 toneladas, sea igual a 1.2654. Significa que una pasada de este eje por la carretera, cargado con 7 toneladas, produce un daño 1.2654 veces el eje estándar Ashton. ¿Cuál es el eje estándar Ashton? El eje cargado, el eje simple rueda doble cargado con 18.000 libras u 8.2 toneladas. ¿De acuerdo? Otra vez. ¿Cuál es el daño que produce el eje estándar Ashton? Para eso tengo que saber qué es el eje estándar Ashton. ¿Qué es el eje estándar Ashton? Es el eje simple, rueda doble, cargado con 18.000 libras, o su equivalente, 8.2 toneladas. ¿Qué daño produce ese eje? 1. ¿Ya? El daño que produce es 1, es lo que puse acá en la explicación, ¿verdad? Aquí está. ¿Ya? Factor de carga de eje equivalente del eje estándar Ashton es igual a 1. Muy bien. Esa es una pasada del eje estándar Ashton. Y una pasada de este eje del camión C3 cargado con 7 toneladas, ¿qué daño produce? 1.2654 veces el daño que produce el eje estándar Ashton. ¿Ahora sí se entendió? Espero que sí. Fácil, ¿no? Segundo ejemplo, ya un poquito más complicadito. Ejemplo 2. A ver, calcular el factor camión. Ah, ya los agarré, ¿no? Factor camión, ya volaron. Ojo, ya. ¿Qué cosa es el factor camión? Simple. El factor camión es la sumatoria de los factores de carga de eje equivalente de cada uno de los ejes de un vehículo. En palabras simples, ustedes, si quiero el factor camión del C3, calculo el factor de carga de eje equivalente del eje 1, del eje 2, sumo esos dos y ese es el factor camión. Así de simple, ¿no? Entonces acá les voy a pedir calcular el factor camión de un vehículo. A ver, ¿qué vehículo? Vamos a escoger un carrito. A ver, uno donde se diviertan, pues. Ajá, este de acá, este de acá, este vamos a seleccionar. El factor camión del vehículo 14. Calcular el factor camión del vehículo T3S3. T3S3. Por esta vez vamos a hacerlo cargado con el máximo permitido. Por la norma para pavimento rígido y flexible. Ah, me están pidiendo dos factores de carga de eje equivalente, tanto para pavimento rígido y para pavimento flexible. Vamos a comparar esos dos. Muy bien, aquí está el vehículo. Ahí están las carguitas y empezamos a trabajar. Ya. Solución, vamos a poner acá. A ver, me están pidiendo el factor camión de este vehículo. Y repito, el factor camión es la sumatoria de los factores de carga de eje equivalente del vehículo. Pero me piden para pavimento rígido si tengo que hacer dos cálculos. Entonces, primero hago el primer cálculo. A ver, yo voy a calcular acá
El caso para pavimento flexible. Y ustedes calculen para el pavimento rígido. De acuerdo, entonces vamos a premiar a los dos primeros que den el resultado correcto. Si es que se equivocan, no vamos a castigar, simplemente pierden la oportunidad de ganarse los puntos. Así que publiquen si están seguros. De acuerdo. A ver, calculemos para pavimento flexible. Ojo, los que tengan ya para pavimento rígido, colocan sus respuestas. A ver, lo primero que hay que hacer es identificar los ejes por números. Entonces, aquí yo voy a enumerar los ejes, ¿no? Aquí le voy a poner sus numeritos, ustedes pueden dibujar, ahí te va a ser el eje 1, este es el eje 2, y este es el eje 3. Entonces, para el caso del pavimento flexible, el factor camión va a ser igual al factor de carga de eje equivalente del eje 1 más el factor de carga de eje equivalente de la carga 2 más el factor de carga de eje equivalente del eje 3. Sí, ¿no? Así de simple es esto. Muy bien. Empecemos con el F3. A ver, si me ayudan. El factor de carga de eje equivalente del eje 3 es igual, cargado con el máximo, me dice, ¿no? El eje 3 tiene una carga de 25 toneladas. Entonces sería 25 sobre la carga estándar. El eje 3 es un eje tridem de 3 ejes simples rueda doble. Entonces voy para para el caso de pavimento flexible, ese es el eje EETR2, ¿no? 3 ejes de ruedas dobles, la carga estándar es 21.8 y el exponente es 3.9. Eso es lo que hay que considerar. 21.8 y el exponente 3.9. Franz Flores, adelante con tu consulta. A ver, ¿ya están dando respuestas? ¿Cuánto sale acá? Este cálculo de acá, por favor. Ingeniero, 1.70 o 706. Ya, a ver, aquí Edwin ha dado una mala respuesta. Franz Flores ha puesto su respuesta 1.706. ¿Está bien? Franz, te ganaste tu puntito ahí. Está muy bien tu respuesta. 1.7060, ¿no? Listo. Ahora el factor de carga de eje equivalente del segundo eje es 18 toneladas. 18 toneladas. En la carga estándar, ¿cuánto es del tándem? Tándem, dos ejes de ruedas dobles, TA2, EETA2, 15.1 y el exponente es 4. 15.1 y el exponente es 4. Fácil. ¿Cuánto es la respuesta? A ver. Wakasi. A ver. Iván Wakasi, 2.0192. ¿Está bien? 2.0192. ¿Qué significa eso? Que una pasada de ese tándem equivale a dos pasadas prácticamente del eje estándar Ashton. O el índice de daño, ¿no? Es el doble del eje estándar Ashton. Entonces, esos factores nos sirven para transformar esos ejes que están en los vehículos a un número de ejes equivalentes. Entonces ya se dan cuenta que poco a poco van a ir construyendo el concepto de ESAL y la idea es entenderlo completamente y hasta ya conocen el ESAL, ¿no? Y finalmente el factor de carga de eje equivalente del eje 1, eso sí está fácil, ¿no? Ya lo hicimos incluso, con 7 toneladas lo hemos calculado acá, es el mismo eje, ¿no? Es el mismo, 7 entre 6,6 es 1.2654. Ya está calculado, 1.2654. Muy bien, entonces, el factor camión del C3 es, no, perdón, factor camión del T3S3 para pavimento asfáltico. ¿Cuánto es la sumatoria de estos tres? Contes, por favor. Sumen.
4.9906, ingeniero. Escríbelo por favor en el chat. Escríbelo, a ver. Franz Flores se ganó su puntito. Vamos a anotarlo. Los ganadores del día de hoy. Está Martínez, Chaña, Flores. Luego el otro ha sido Iván Huacasi. Ya está, Iván Huacasi. Ellos son los ganadores. Muy bien. A ver, la sumatoria. Bueno, por la sumatoria no vamos a premiar, ¿no? 4.9906. 4.9906. Listo. Este es el factor camión del T3S3 para pavimento asfáltico cargado con el máximo legal. Muy bien. Ahora sí, estoy esperando el suyo para pavimentos rígidos. Los tres primeros que den la respuesta correcta tienen sus puntos. 2 puntos vamos a premiar. Pónganse a trabajar, me dicen la respuesta. Pero pavimento rígido, ojo, ¿no? El 2 es para pavimento rígido. Entonces ahí ustedes me tienen que dar este dato, el factor referente, el factor camión del T3S3 para pavimento rígido. Igual. Listo. A la espera, jóvenes. Leslie ha puesto 250. Estás volando, Leslie, es mucho. No puede ser tanto. Coloquen su respuesta cuando estén seguros. Ya pierden sus oportunidades. A ver, ahí parece que ya estamos. Chaña dice 8.89. Flores 464. Martínez 8.89. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 8.89. Creo que la mayoría va a decir 8.89. No puede haber tanta discrepancia, ¿no? El cálculo es sencillo, solo que tienen que utilizar la segunda tabla, ¿no? Usen la segunda tabla, esta de acá. Identifican los ejes, es este eje simple de rueda doble, este eje tándem, los exponentes varían, ¿no? Es 4.1, 4.1 y 4. Ya está. Ya. Entonces, a ver, 8.89, 4 por fin. ¿Cuánto es en realidad? Ya, tenemos que calcular, hay discrepancia ahí. 8 sería el doble. En el caso de un pavimento rígido sería el doble. A ver, vamos a ver. Factor camión. Si no, calculamos primero así por partes. Factor de carga eje equivalente del eje 1. Sería 7 toneladas sobre 6.6 elevado a la cuarta o a la 4.1, ¿no? Ese es el primer eje. El segundo eje sería factor de carga de eje equivalente del segundo eje, que es un eje tándem, rueda doble. Es 18 sobre eje tándem, dos ejes de ruedas dobles, la carga es 13.3. Ahí se han equivocado muchos probablemente. Elevado a la 4.1. ¿Cuánto sale? Vayan calculando por favor. Y el factor de carga de eje equivalente del eje tridem, que es un eje de 25 toneladas, y la carga estándar para pavimento rígido de ese tridem es 17.5.
elevado a la cuarta. Bien, para el primer eje, ¿cuánto sale? Una calculadorita, por favor. Gracias, Iván. Es 1.2728. 1.2728. Para el segundo eje, a ver, 3.4580. Gracias, William, que ha sido muy rápido al calcular. 3.4580. Y finalmente, para el eje Tridem, ¿cuánto es? Tridem, ¿sale así? ¿Están seguros? 25 toneladas. 25 toneladas el eje Tridem sobre 17.5 elevado a la cuarta. Muy bien. Ahí hay discrepancia. 4.1649 o 4.32.2. La mayoría dice 4.1649. Quien dio primero el resultado, Iván Huacasi. Esperemos que esté bien. 4.1649. Bueno, ya si calculan mal, están ustedes utilizando mal una calculadora, ya sería un problema serio, pues, ¿no? Que no puedan calcular o usar su calculadora, ¿no? No pueden fallar, pues, jóvenes, ahí calculen con un poquito de calma también. Muy bien, entonces vamos a asumir que sea 4.1649, el factor camión es entonces para pavimento rígido. Sumatoria, 8, ¿no? 8.8957. 8.8957. Muy bien, ahí está la respuesta. Vamos a ver quién ha dado primero esa respuesta. A ver, al inicio. Ya. Pues acá estoy revisando. Bueno, este es el chat que tengo. Entonces, el anterior cálculo. 4, 4, 3, 3, 4, 4. Acá. Henry Anchapuri, a las 8:29 dio con la respuesta. 8.8949 a 8.957. Hay una diferencia. Entonces, se equivocaba por un decimal. Algo pasó. Cruz Cotrado, 8.957. Aquí. Ese es, ¿no? Ese es el resultado. Vamos a premiar a los tres primeros. Cruz Cotrado. Everson Maldonado. Confiando en que haya calculado y no haya copiado mal la respuesta, ¿no? Bueno. Y toditos los demás han puesto ese valor. Ya causa dudas, ¿ah? A los dos primeros vamos a premiar entonces. Vamos a premiarlos con 2 puntos, hemos dicho. Ya tienen sus 2 puntitos. Considerado. Ahí está la respuesta. ¿Hasta aquí alguna duda? Pienso que no. Está fácil, ¿no? Fácil. ¿Cuánto nos queda? Todavía nos queda 15 minutos. Un ejercicio más. Bien, entonces ahí hemos calculado ya algunas cositas interesantes. Ahora vamos a hacer uno un poco más complejo. Ejemplo 3. A ver, calcular el factor camión combinado del vehículo
T3S1 sabiendo que 75% de los mismos transitan cargados con el máximo y 25% vacíos. Para el caso de o considerando mejor, considerando una estructura de pavimento flexible. Aplicar el método Alvear entonces es sencillo, ¿no? Es fácil. En donde quizá un poquito nos demoremos va a ser en el método completo, ahí sí hay que pensar un poco. Pero todavía aquí viene un detallito más que vamos a ver en un ejemplo 4, cuando hay que redistribuir las cargas. Bueno, aquí estoy pidiendo factor camión combinado. Aquí es igual el factor camión combinado, es simple, ¿no? El concepto es el siguiente, jóvenes, aplíquenlo simplemente. El factor camión combinado del T3S1 es igual a el factor camión del T3S1 cargado con el máximo, ¿no? Cargado. Esto multiplicado por 0.75 más el factor camión del T3S1 vacío, el factor camión del vehículo vacío, multiplicado por 0.25. De esta forma se calcula el factor combinado. ¿Y de dónde saco el factor camión T3S1 cargado? Fácil, ya saben hacer eso. Tengo que buscar el vehículo y calcular. Simple. ¿De dónde saco el factor camión, los pesos por eje de los ejes vacíos? Ahí está el detalle. Para eso tenemos unas tablitas que debemos usar, les voy a mostrar ahora. Para el caso eso lo voy a colgar en el Classroom, ojo, ahora terminando la clase, voy a colgarlo en el Classroom para que puedan trabajar, porque eso no lo van a encontrar en ninguna parte. Aquí en el libro está, en los ejercicios, pero en el Classroom voy a poner la tabla completa para que puedan trabajar y tenerlo también como referencia. Aquí está, ¿no? En estos cálculos está, por ejemplo, miren, a ver, un T3S1. Buscamos un T3S1. Ahí está. Este es el vehículo. Observen que este vehículo tiene tres ejes: simple, rueda simple, tándem, rueda doble y un simple rueda doble en el eje posterior. Aquí están las cargas para el vehículo vacío. El eje delantero, sencillo, cuando está vacío el vehículo, su carga es de 4 toneladas. El eje tándem del vehículo o el tándem, el eje posterior del camión de dos ejes, que es el tracto, ¿no? O perdón, del tracto de tres ejes, tándem, su peso vacío es 4.5 toneladas y el eje posterior del semirremolque es 4 toneladas. Estos son las cargas vacías y listo. Y con estas cargas calculo el factor camión cuando el vehículo está vacío, y que son el 25% de los vehículos que transitan por esa vía para el cual estamos calculando. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, calculen y a ver cuánto falta. Ya nos ganó el tiempo. Las respuestas para la siguiente clase. ¿Tienes alguna pregunta, Iván? ¿Alguna pregunta, Iván? ¿Pusiste punto enter en el chat? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Hola.
No, solo que de las respuestas que ha sacado usted, que más arriba había más respuestas, ingeniero. No te entiendo. De los que decían, para los que de participaciones, ingeniero, más arriba había las respuestas también. Aquí están las respuestas. Más arriba, ¿qué cosa? No te entiendo. O sea, que yo he premiado acá a Cotrado, que ha dado buena respuesta, y a López. Así, a las más antes que Arriba hay salían ahí esta respuestas. y arriba no sé qué otra. Yo no he A los que han sacado por ejes, ingeniero. ¿Perdón? A los que han sacado por ejes. No, pues. Eso ya está, ya, pues hay respuestas que ya tienen ustedes que calcular nomás, pues no se puede premiar. Respira si ya quieres un punto tampoco, ¿no es cierto? O sea, se pide una pregunta, una respuesta en concreto, lo que respondan ahí. Ahora, si estás calculando y estás al tanto, excelente, muy bien, ¿no? Ahorita ya no, ni siquiera tienes que estudiar esto porque al hacer el ejercicio, digamos, operar como lo has hecho, ya lo entendiste, es sencillo, ¿no? Y estamos viendo los problemas con dificultad gradual. Ahorita acabamos de hacer un ejercicio no tan difícil, pero sí tiene pues su grado, digamos, de trabajo por estos ejes vacíos o carga de vehículo vacío. El ejercicio que viene a continuación ya es el ejercicio completo. Ahí vamos a afrontar un problema que requiere pues ya de criterio, ¿no? Y es em, eh, cuando tengo el caso de un vehículo en donde tengo que redistribuir la carga, ¿no? Por ejes, hay muchos vehículos que pueden llevar más de 48 toneladas. Entonces, calcula el factor camión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se redistribuye? ¿Cuáles son los criterios? Eso en la siguiente clase. Y con eso hemos terminado el método abreviado y luego en la siguiente clase también terminamos el método completo y finalmente calculamos el ESAL y listo, ¿no? Con eso ya se termina el ESAL. La semana 7 y 8 es el estudio de suelos, es decir, cómo se determina el valor de diseño de la sufrasante. Ya está, con eso terminamos la unidad 2 y estamos listos para nuestro parcial. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta mañana, no, hasta el jueves.